Todos y a todas nuevamente en este espacio que ha propiciado la escuela Cosme Pesoto, de la cual algunas de ustedes ya participan y comparten en los programas de formación que tenemos, que en este año son 4 programas diferentes, y que siempre con el eje antropológico pastoral, teológico pastoral y franciscano pastoral. Esos son nuestros ejes formativos. Y hoy el día de Monseñor Romero, San Romero, como ya lo había determinado el pueblo, y pues nos lo robó la Iglesia Católica, ya le puso San Romero, ¿verdad? De tanto que lo cantamos aquí, ya se asumió oficialmente. Y hoy este día, pues podemos y nos tenemos la oportunidad que David Romero, que también así es su apellido, profesor de la y facilitador en la escuela Cosme Pesoto, también educador y profesor en la Universidad Don Bosco y otras universidades y centros educativos, él es formador. David ha finalizado el doctorado en teología y su trabajo de investigación es sobre Monseñor Romero, la parte de contenido, en cuanto a homilías y contenido y otros aspectos que no han salido todavía en diferentes estudios. Y qué oportunidad mejor para que él nos aborde una reflexión desde la perspectiva, como le ha titulado, la dimensión política en la pensamiento, sentir y espiritualidad de Monseñor Romero. Así que él nos va a facilitar y eso es una buena oportunidad este día. Bienvenido, David, como parte del equipo que somos, y los demás que están aquí, bienvenido, bienvenida. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a compartir la pantalla para iniciar. Me confirman cuando se pueda ver la presentación, por favor. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, este es el título original cuando la Universidad de Lovaina, allá por inicio, ¿no?, de enero más o menos, le manda una carta a Monseñor Romero explicándole que tienen a bien ofrecerle un doctorado honoris causa. Acuérdense que esto es una forma honorífica, pero igualmente el doctorado es válido en cualquier parte del mundo, especialmente de una universidad europea. Monseñor Romero se reúne ya con varios sacerdotes, incluyendo a Yacuría, y le pregunta si creen que es justo recibir, ¿no?, semejante honor. Hay que acordarse que también la Universidad de Georgetown de Estados Unidos ya le ha otorgado un doctorado, ¿no? Bueno, en vida él tuvo la oportunidad de tener 4 doctorados, 1 gestado por él mismo y 3 dados por la comunidad internacional. Entonces, la reflexión, claro, que le dijeron estos sacerdotes es que es justo y recíbalo en nombre del pueblo. Esta es la razón por la cual él se mueve, porque él sentía que no era ya demasiado, era demasiado, pues, tanto honor, tanto prestigio. Pero también él va a presentar un elemento dentro del discurso que va a ser como lo que se ha llamado, ¿no?, ya a nivel de voz populi, ¿no?, su testamento. Es decir, aquí está concentrado en lo que vamos a más o menos rastrear las ideas, está concentrado todos los argumentos de su vida y la razón de su ser pastor y la razón de su compromiso cristiano, en primer lugar, ¿no?, su compromiso cristiano. Entonces, él le titula, ¿no? Lo conocemos como el discurso de Lovaina, o el discurso que le da la universidad, ¿no?, el doctorado honoris causa. Pero el título original es este: la dimensión política de la fe desde la opción de los pobres. Es decir, eso, claro, estamos en 1980 y esto, cuando se habla de dimensión política de la fe, suena a marxismo, ¿ya? En ese tiempo así era.
Ahora entendemos que esto no suena marxismo, esto suena cristianismo. Cuando uno escucha política y fe, o fe política, o política de la fe, esto es estrictamente evangélico. Ya diremos por qué, ¿no? Y el mismo Monseñor va a decir por qué. Pero este compromiso que se hace político desde la fe, se hace desde una opción. Y esta opción es la opción por los pobres, que ya reiteradamente tanto el Vaticano II va hablando, ya no habla exactamente opción, pero sí habla que la iglesia debe optar por los más pobres. La palabra opción va a aparecer en Medellín, ¿no? Y luego con más radicalidad en un título del documento de Puebla en América Latina. Esto podría ser, este esquema que están observando, podría ser la síntesis, ¿no? De qué significa vivir como cristiano desde la visión de Monseñor Romero. Por un lado está la iglesia, ¿no? La iglesia como institución, pero hay que separar la iglesia como institución de la iglesia como fe. ¿Cómo así? Es que normalmente a veces la institución no transmite lo que debería ser, normalmente, con sus fallos o no, pero a pesar de eso, esa fe que transmite, con sus problemas, sus errores, etcétera, está mencionando algo del ser de Jesús, ¿ya? Del sentir de Jesús. Entonces, ¿cómo unir esta iglesia con una verdadera fe en Jesús, pero al mismo tiempo, como pide el concilio, al servicio del mundo? Entonces dice Monseñor, para hacer esto que el concilio pide, cómo la iglesia sirve desde su fe al mundo, la única manera es que hay que configurar la historia. Y esta es una novedad, creo yo, de Monseñor Romero. El decir que hay que configurar la historia. ¿Y qué significa eso? Pues hay que volver a cambiar la estructura de la historia. Porque la estructura, como se ha diseñado, social, política, económica, cultural, no es la correcta. Porque al final no queremos conseguir una nueva ideología. No, cuidado. Sino lo que queremos conseguir es la salvación del mundo en su totalidad. Y este es un concepto que viene de un teólogo que se llama Metz, ¿no? Es un teólogo alemán. La totalidad. Y eso es importante entender, porque alguien se va por lo intimismo, alguien se va por la espiritualidad, alguien se va por el ensimismamiento de él con su Dios, pero alguien se va por la postura política, la postura de transformación histórica. Entonces comenzamos a separar y decir que este vale menos y este vale más. Para Monseñor Romero todo debe estar en su totalidad. O sea, todos estamos en una misma historia, contribuyendo desde la fe, como iglesia en el caso de Monseñor Romero. Es decir, este es el punto medular. ¿Cómo transformar esta historia? Desde tu ser de iglesia, con tu fe, al servicio del mundo para salvarlo en su totalidad. Es una gran tarea. Bueno, es la tarea de Jesús. Iniciamos entonces este caminar, ¿no? Por un lado, aquí ya de entrada, Monseñor Romero comienza a ver la intuición del Concilio Vaticano II. Y la intuición es fácil de entender. La iglesia está para servir al mundo. La iglesia no está para servirse a sí misma, ni acomodarse a sí misma. Es para servir al mundo. Es la razón de su misión, para salvarlo en su totalidad. Esa es la idea central de esto. Luego la iglesia debe asumir, como dice la Gaudium et Spes, el número 1, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Quien no siente la angustia, la tristeza, el gozo, la esperanza de los más pobres, de los que pasan mal en este mundo, si lo queremos ver así, la Gaudium et Spes nos está diciendo que no somos entonces discípulos de Cristo. Si no nos duele esto, ¿ya? La iglesia es como Jesús,
para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ahí está la Lumen Gentium número 8. ¿Ya? Si no vamos por ese rumbo, ¿ya? No solo la angustia, la tristeza, ahora viene un peldaño más, sino tratar de levantar, ¿no? Lo que Medellín va a hablar varias veces, ¿no? Del concepto de dignidad, que también el Evangelio Nunciandi de Pablo VI lo habla demasiadas veces, ¿no? La dignidad de la persona humana en su totalidad. ¿Ya? Tantos problemas que tenemos, ¿no? Angustiosos en América Central o en América Latina inclusive. ¿Ya? Estamos viendo las noticias, ¿no? Muchas cosas inmisericordia, ¿no? Esas noticias, esas grabaciones que se están pasando de cómo se encuentran los niños, ¿no? Custodiados por la migración de Estados Unidos. Ya casi es una cárcel. Bueno, no hay más que decir, es una cárcel. ¿Ya? Y ahí están estos niños. Ya, ese es el problema. ¿Cómo levantar la dignidad de los oprimidos? El mundo, y esta es palabra de Monseñor Romero, el mundo al que debe servir la iglesia es para nosotros el mundo de los pobres. Este es el punto que no nos gusta, o que depende dónde esté situado en el mundo, claro, no nos gusta, ¿ya? Escuchar esto. ¿Ya? Es el mundo de los pobres donde debe servir la iglesia. Y siempre viene la contraparte. Entonces no hay que servir a los ricos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ya vamos a ver de qué forma. Ellos nos dicen qué es la iglesia. Ojo con esto. ¿Ah? Los pobres nos dicen qué es la iglesia. Los pobres nos dicen quién es el párroco, quién es la religiosa, quién es la OFS. Los pobres, ¿no? Y si los pobres no nos dicen nada, entonces parece ser que estamos distanciados de ese mundo. Los pobres nos dicen qué es el mundo, cómo está la situación. ¿Ya? Los pobres nos dicen cómo está la sociedad, la polis, ¿no? Está configurada equitativamente. Ellos son el punto medular o el punto de evaluación. Traigo a colación una cosa interesante, ¿no? Que voy descubriendo cuando uno ya se pone a leer con seriedad las homilías de Monseñor Romero. Es que él reiteradamente va diciendo que necesita escuchar al pueblo. Y cuando dice escuchar no es simplemente poner atención con el oído. Él va a la calle y va continuamente para un lado y para otro. Él es incansable para atender al pueblo, es incansable. ¿Ya? Hay que ver, ¿no? Su ¿cómo se llama? Donde va escribiendo el diario, ¿no? Hay que ver su diario para ver este aspecto interesante que él pone muchas veces cansado, triste, acongojado, pero ya en silencio, ¿eh? Ya en silencio. Entonces, este gran discurso que va a dar, porque en realidad son 13 páginas de audio, ya estábamos hablando al principio que el original, el que teníamos señor Romero, eran 3 páginas, pero él siempre es así, ¿no? O que mejor dicho, el Espíritu de Dios es así. Una cosa es lo que está ahí, otra cosa es lo que te sale hablando. Pero bueno, entonces este discurso se divide en 2 partes. Por una parte está lo que Monseñor Romero quiere transmitir, que está haciendo en la arquidiócesis de San Salvador. ¿Ya? Esa es la primera parte. La segunda parte ya tiene que ver cómo hay que interpretar esta fe desde la historia en el mundo de los pobres. Estas son las 2 grandes partes que vamos rápidamente a entender. Primer aspecto, ¿cómo está logrando la iglesia de la arquidiócesis de San Salvador? Primero va a decir Monseñor Romero que esta iglesia está encarnada en el mundo de los pobres. Y él lo va a justificar, ¿no? Aquí está, Dios baja a hacer justicia a su pueblo. En Éxodo 3:9, he oído el clamor de mi pueblo. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea que la iniciativa viene de Dios. Dios no se queda callado. Dios no se queda tranquilo en su cielo. Dios baja
continuamente. ¿Ya? Esta miseria, dice Medellín, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. O lo que Puebla va a reiterar, como el más devastador y humillante flagelo. La situación de inhumanidad, de pobreza, en que viven millones de latinoamericanos. Y que estas frases no son simplemente historia. Estas frases siguen teniendo sentido en América Latina, porque sigue existiendo esta misma situación. ¿Ya? Esta realidad debe movernos al proceso de encarnarnos en el mundo de los pobres. Si no lo queremos ver en el sentido que nos choca lo político, veámoslo en el sentido evangélico. Es que es así. Dios se encarna a través de Jesús en los pobres. ¿Ya? Por eso es que Jesús va a colocar a los pobres como la condición para salvarte. Si no haces esto a uno de los más pequeños, ¿no? Conmigo no lo hiciste. ¿No? Depende cómo lo querrás entender. Si lo querés entender de manera política o lo querés entender de manera evangélica, pero llegamos a la misma conclusión. En este mundo encontramos los rostros sufrientes, lo que habla Puebla, ¿no? Los niños, los campesinos, los obreros, ¿no? Las madres abandonadas, etcétera, ¿no? Puebla, número del 31 al 39. Estos rostros sufrientes son el sacramento actual. Ojo con este lenguaje teológico. ¿Ya? Pero es lo que decía, no lo querés ver político, querés verlo evangélico, aquí está. Estos rostros sufrientes son el sacramento actual del siervo sufriente de Yahvé, que nos deben mover al acercamiento y a la conversión. Por eso, la transformación de la iglesia hacia Cristo se dará al volverse al mundo de los pobres. Y este no solo es novedad, sino también esta es la razón por la cual lo van a matar. Este es el punto medular por el cual lo matan. Es que la iglesia tradicional, la iglesia que le encanta vivir cómoda, la iglesia, cuando digo iglesia, hablamos de jerarquía más pueblo de Dios, más laicos, ¿no? Toda la iglesia le encanta el comodismo, le encanta quedarse en la iglesia rezando, airándose, exponiendo el Santísimo, cantando lindo, llorando, asistiendo a discursos, asistiendo a retiros, a charlas, etcétera. Pero nunca, nunca y absolutamente nunca nos mueve ir a ayudar a los pobres. ¿Ya? Ese es el punto. Es una capacitación. Y por lo cual, esto es lo que va a generar problemas. Si apagan el micrófono, por favor, ya no puedo ver quién es, pero si pueden apagar el micrófono, por favorcito. Segundo aspecto. Entonces, si por un lado la iglesia se encarna en el mundo de los pobres, el segundo aspecto es que la iglesia entonces debe anunciar buena nueva a los pobres. Porque si se acerca a los pobres, debe anunciarle una buena nueva. El encuentro con los pobres nos descubre la verdad central del evangelio. Es que ahí uno ve a cara lo que Jesús está diciendo, ¿no? En el día a día con el encuentro con los pobres. De otra manera no lo voy a ver, solo voy a leer como que fuera Don Quijote de la Mancha. Y luego no, ni siquiera leo la parte donde dice que todo era una mentira, ¿no? Que Don Quijote se hace loco para entender que solo así puede ayudar a los otros. Pero es decir, así leemos los evangelios, día con día, domingo con domingo. Pero no captamos el punto central. El punto central, ¿cuál es? Que nos debe mover, ir al encuentro con los pobres. La iglesia, seguidora de Cristo, debe anunciar la buena nueva a los pobres. Eso está en Lucas 6:20. Y desde ahí la buena nueva a los ricos, ahí está la contraparte, que se conviertan al pobre para compartir con él los bienes del reino. No hay otra manera. Decir así de simple, no hay otra manera de salvarse. Ya. En el caso de los ricos, que compartir los bienes con los pobres. Y no estamos hablando de un pan, no estamos hablando de un regalo de una cena en día de Navidad. No estamos hablando de dos piñatas. Estamos hablando de compartir la vida, ¿ah? Compartir la riqueza,
compartir las ganancias, ¿ya? Y no hay que ser iluso tampoco, tiene que ser un modo sistemático, ¿no? Un modo muy organizado, que realmente transforme y que no simplemente genere eso de, ¿cómo se llama eso? Que yo te regalo pero te quedas pasivo, ¿ya? ¿No? Asistencialismo. No ser sordos a los anhelos de liberación de nuestro continente y la oferta de amor de Dios a los pobres. Esta es otra idea genial. Es decir, que Dios nos ofrece en el mundo de los pobres, en la cara de cada pobre, la razón para amar a Dios. Es la única razón. Y esto es chocante, ¿va? Porque nos han educado muchas veces culturalmente que amar a Dios tiene que ver con cosas lindas, ¿ya? Por eso nos han colocado la figura de Dios como honorable, ¿va? Un barbudito honorable, ¿va? Europeo, lógico, ¿ya? Y a Jesús igual, ¿no? Un tipo bien bonito, con trencitas, ¿va? Colochitos rubios, ¿ya? Ojos verdes o azules, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? La esperanza cristiana no es ingenua ni pasiva. Es un llamado a la responsabilidad de las mayorías populares, que tiene un proceso. Monseñor Romero pone claramente el proceso. Primero hay que educar, concientización. Una vez educado, concientizado, entonces organizás al mundo de los pobres. ¿Para qué? Para que ellos asuman su propia liberación. De otra manera, no se puede. ¿Va? Si solo educamos, concientizamos, pero no logramos organizar, ni tampoco les generamos conciencia plena, ¿no? De asumir por libertad su desarrollo, entonces no logramos esto, ¿ya? Por eso la iglesia se ha vuelto al pobre como destinatario privilegiado de su misión. Como dice Puebla, Dios toma su defensa y los ama. En el número 1142. Entonces, si vamos al mundo de los pobres y le anunciamos esta buena nueva, ¿no? Entonces, la iglesia debe asumir la defensa de los pobres. Ojo, si te metes con los pobres, entonces asumir sus consecuencias. Porque eso significa que no tenés guardias, no tenés poder. El pueblo no tiene poder. El pueblo no tiene vigilantes, guardaespaldas, ¿ya? Entonces, la iglesia no solo debe encarnar y dar esperanza a los pobres, sino que debe comprometerse firmemente en su defensa. Eso está más o menos en abril del 77, donde se le presenta a Monseñor Romero la disyuntiva. ¿Qué hacer con tanto desaparecimiento? ¿Qué hacer con tanta gente que muere, que es asesinada? Entonces él dice, y sale una abogada en ese entonces, ¿va? Que después va a ser juez, ¿ya? En El Salvador, y le dice, ¿por qué no creamos un grupito de abogados? Que después va a ser el buffet, ¿no? Que tiene Monseñor Romero, así de manera libre, ¿no? De un montón de abogados que sirven a la defensa de los pobres. Pero esto le va a generar un problema, porque está enfrentándose a casos serios, casos de estatus social, ¿verdad? Muy serio. Y Monseñor Romero no le teme a eso, sino que se enfrenta, ¿ya? O sea que hay que comprometerse, pues, y comprometerse en la defensa. Los pobres son oprimidos y reprimidos por una estructura económica, ¿ya? Esto es el punto medular. La razón por la cual hay pobres, no hay que darle tanta vuelta. La razón es que hay una estructura económica. Hay un sistema político económico que se llama capitalismo neoliberal globalizado, ¿ya? Y por tanto, este capitalismo genera políticas, leyes, ¿no? Formas concretas de poder en cada nación que hace injustamente las sociedades. Eso es lo que los profetas exclaman, dice Monseñor Romero. Los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Amós 8:6. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios. Amós 3:10. Los que aplastan a los pobres. Los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo tras ocupar todo el sitio. No, uno se pregunta,
ponerse en la cara de un campesino, en el rostro, en los zapatos, decimos aquí en El Salvador, ¿va? Ponerse en el rostro de un campesino y quedarse sin nada. No solo porque no tiene tierra, sino que quedarse sin nada porque se le acabó la cosecha, porque vino una plaga y le acabó todo. Esa sensación de no tener nada, creo que es un poco lo que Isaías va presentando, ¿no? Es que esa sensación de no tener nada es causado por algo y por alguien que le ha ocupado su casa, que le ha ocupado su campo, casi como que le ha quitado la razón de poder vivir, ¿no? Y todavía dice Isaías 5:8, y quedarse solos en el país. Es que al final, si las cosas van como van y no hay transformación ni por la ecología, o sea que si estos grupos grandes, globales de poder, no logran entender, entonces pronto se acabará todo. Y no solo se acaba todo, sino que quedarán solos ellos, ¿ya? Quedarán solos. ¿Y quién les va a dar de comer? Si están acostumbrados a que otro les dé de comer. ¿Quién les va a dar de comer? Se quedarán solos. Esto sigue aconteciendo. Represión sistemática o selectiva, lo que dice Puebla 42. Violencia de la privacidad, apremios desproporcionados, torturas, exilios, desaparecidos, inseguridad, detenciones injustas, angustias ante el ejercicio de la justicia sometida o la justicia atada, porque ya estás pagado para hacer lo que tenés que hacer. Por eso la iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. Como siguiente aspecto, entonces, si la iglesia va a los pobres, ¿no?, anuncia la buena nueva a los pobres, asume su defensa, entonces viene lo bonito, ¿no?, del evangelio. Entonces tiene que ser perseguida. Ser perseguida por servir a los pobres. Esta defensa de la iglesia a los pobres le ha ocasionado persecución. Monseñor Romero reitera esto: más de 50 sacerdotes atacados, amenazados, calumniados. Ya tenemos 6 mártires, ¿no? 6 mártires asesinados. En el recuento, claro, mientras vivía Monseñor Romero. Varios sacerdotes torturados y otros expulsados. Los religiosos han sido objeto de persecución, ¿no? La emisora del arzobispado ha sido constantemente atacada, amenazada e intimidada con las bombas. Varios conventos han sido cateados. Eso es lo que llama Monseñor Romero en sus homilías el sentir, ¿no?, o la vida de la iglesia, ¿no? Tiene 3 partes la homilía. La homilía primero es el análisis de la palabra de Dios. Luego es la vida de la iglesia y luego es la parte de los hechos, ¿no? Los hechos que están aconteciendo en El Salvador. Esas 3 partes eran clave para su homilía. Ahí está, ¿no?, la vida de la iglesia. Y esto se ha hecho con los representantes más visibles de la iglesia, dirá Monseñor. Imagínense lo que se ha hecho con campesinos, con catequistas, con delegados de la palabra de Dios, comunidades eclesiales de base, amenazados, capturados, torturados y asesinados. Se cuentan por centenares y miles, ¿ya? Me duele esto porque ahí murió una tía, ¿ya?, cuando era catequista del padre Rutilio Grande. El pueblo pobre es el cuerpo de Cristo en la historia. Es el pueblo crucificado. Esto ya es teología. ¿De quién? Esta es teología de Yacuría. Y luego la va a retomar en su eclesiología John Sobrino, ¿ya? Es el pueblo crucificado. Es el pueblo perseguido. Por último, entonces, esta es la dimensión política de la fe. ¿Cómo se vive la fe? Se dice, ¿no? Se pregunta, ¿no? La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico. Si la iglesia no responde a este mundo real, entonces, ¿qué sentido tiene su fe? ¿Qué sentido tiene su testimonio?
Su testimonio va a ser abstracto, no va a ser concreto. La opción por los pobres es lo que explica esta dimensión política, ¿no? Ojo, en el concepto político de todo aquel que ayuda, colabora a la sociedad. Todo aquel que ayuda y colabora a mejorar una sociedad, eso es política. No lo manipulemos con partido político, ¿ya? La iglesia ha optado por los oprimidos y reprimidos. Por tanto, si esta es la actuación de la arquidiócesis, aquí viene la pregunta, la segunda parte del discurso. Entonces, ¿cómo esta iglesia debe encarnarse en el mundo de los pobres? ¿Qué ha aprendido esta iglesia? Lo que ha aprendido esta iglesia es que tiene una conciencia más clara del pecado. Porque siempre hemos dicho, o continuamos diciendo, que el pecado es una situación íntima, personal, ¿no? Y muchas veces, con el perdón de los que escuchan, muchas veces creemos que los pecados más graves son los sexuales. La masturbación, al acostarse con otro hombre, ser infiel, etcétera, o que una religiosa tenga relaciones sexuales, llegue al acabose. Creemos que esos son los problemas más graves. Y que en realidad esos problemas los tenemos porque no hemos sido educados en sexualidad. Eso es todo. Y no hemos sido sinceros para decir qué tenemos en el corazón y que andamos en el corazón y qué podemos decirle a otro para que me ayude en este aspecto. ¿Ya? Y me acuerdo aquí una clave, yo era novicio, ¿ya? Yo era novicio y había un padre, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Domingo Solís, ¿no? Domingo Solís me dice, no, es normal, me dice, es normal estar enamorado, ¿ya? Wow, y yo decía, ¿y para qué le conté esto? Mejor me hubiera callado, me iba a echar, ¿no? Al contrario, recibí una ayuda que no tenés idea. Cuando vos escuchás a alguien así, ¿no? Eso es normal, ¿no? Es normal que pasemos por esas etapas, ¿no? No, el pecado más grave, ¿cuáles son? El pecado es la muerte, primero. No solo de quien lo comete, sino por la muerte real y objetiva que produce. Es que no hay que ver solo el agravio hacia Dios, ¿no? Que grave, ¿no? Sí, pero el agravio hacia Dios no es tanto. El agravio a lo que produce, la muerte que se desarrolla, eso es un agravio mucho mayor, ¿ya? Es lo que asesinó a Jesús, dirá Monseñor Romero, y lo que asesina a los hijos de Dios. Esto es pecado. Y esto es mucho más grave, ¿ya? La peor ofensa es, ¿no? Esto es Ignacio y Acuría, en convertir a los hijos de Dios, a los templos del Espíritu Santo, en víctimas de la opresión, de la injusticia, en esclavos de apetencias económicas, en piltrafas de la represión política. El peor de los secularismos es la negación de la gracia por el pecado. Es la objetivación de este mundo como presencia operante de los poderes del mal, como presencia visible de la negación de Dios. Esto es lo más grave, ¿no? Son las estructuras de pecado que producen frutos del pecado. Así que no tampoco seamos compasivos con todos los pecados, pero hay pecados de pecados y los pecados estructurales son los que producen los demás pecados. Si no existiera pornografía, no existiera razón por la cual los jóvenes están clavados en esas cosas. Si no existiera un montón de publicidad engañosa, no existiera gente compulsiva comprando en estos supuestos Black Friday y etcétera, de que te rebajan 30%, 60%. Si no existiera una estructura que produce esto, no existiera toda esta amalgama de cosas que la sociedad, por falta de educación, no puede completar su desarrollo humano. La iglesia ha aprendido a conocer y profundizar en la esencia del pecado. Ahí está la clave. No te vayas por la rama, andate a la esencia del pecado, en la causa real de la muerte de los salvadoreños. Lo que produce muerte es la esencia del pecado. Entonces, si ya tenemos claro qué es el pecado, entonces hay más claridad sobre la encarnación y la redención. Si Jesús se solidariza con los sufridos,
Por eso se habla de una encarnación parcial y preferencial. Una encarnación en el mundo de los pobres. ¿Ya? No hay que tener miedo en esta palabra parcial y preferencial. Estas palabras las acuñó ya en el relajo, ¿va? De construir, digo relajo en el sentido que hay unas discusiones serias previo al documento de Puebla, ¿ya? Donde si esto es parcial o si esto es preferencial. Pues al final determinaron usar la opción preferencial por los pobres, ¿no? Dictado por un teólogo de Bélgica, ¿no? Que coloca esa palabra, preferencial. En realidad, para Monseñor Romero no es preferencial, es opción por los pobres, así de tajo, sin más. Ni ponerle preferencial, es que solo hay una opción en este mundo. Desde el punto de vista cristiano, solo puede haber una opción, optar por los más pobres, porque eso es lo que hizo Jesús. Y si sos seguidor de Jesús, te guste o no te guste, tenés que llevar a ese límite tu vida. De otra manera no se puede. Solo desde la parcialidad la iglesia podrá ser universal, ¿no? En este relajo, ¿va? Del Papa, los obispos, quién tiene más poder, hay discusiones serias en el Vaticano II con ese problema. Y sigue habiendo discusión, ¿no? A veces los obispos hablan del Papa, el Papa dice esto, el Papa dice lo otro, sí, pero en su vida, ni tampoco en su pastoral, ni en su arquidiócesis, ni en su diócesis, se ve nada del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿de qué te sirve hablar del Papa? Y el Papa aquí, y el Papa dice esto, pero ni siquiera vivir lo que te está ofreciendo el Papa como magisterio, ¿no? Universal de la iglesia, ¿no? Solo amando la parcialidad de esta iglesia, uno podrá ser universal. Podrá prestar un servicio a los poderosos a través de una pastoral de conversión. Ese es otro dato interesante, que no existe en nuestras organizaciones pastorales. Una pastoral de conversión. Y esto es serio, ¿ya? Pero no a la inversa, como ha ocurrido en la historia. Que creemos que nos convertimos, salimos a la calle creyendo que estamos evangelizando y no logramos, ¿no? El mundo de los pobres posee características bien concretas. Nos enseña dónde debe encarnarse la iglesia para evitar falsa universalización, que termina siempre en la convivencia con los poderosos. Esto es un dato interesante porque si vas con los pobres no significa que odies a los ricos. Cuidado, ¿no? No es cristiano odiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pues separarte. Eso suena fuerte, ¿va? Separarte. Y unirte cuando busca conversión un rico. Y ofrecerle la redención cuando busca conversión. Y la conversión, como hemos dicho, como ya ha dicho Monseñor Romero, pues tiene que ver con compartir tus bienes con los pobres. ¿Ya? Ese es el primer paso para el proceso de conversión. El mundo de los pobres nos muestra el verdadero amor de Cristo. Perdón, están escribiendo en el chat. Bueno, después lo vemos, ¿va? Si me ayudan después. Sí, están, perfecto. Están escribiendo. Perfecto. El mundo, entonces, de los pobres nos muestra el verdadero amor de Cristo. ¿Ya? El amor de Cristo, con todo respeto, no es de abrazos, mimos, besos, que esos son elementos importantes, ¿va? Para la cuestión de la autoestima, ¿ya? Y el amor propio, el amor hacia los otros. Pero no es ese esencialmente el amor de Cristo. El amor de Cristo es el pobre, le duele, ¿no? Por eso se va a enfrentar con el poder, porque le duele cómo tratan a los pobres. Ese es el punto medular, ¿no? El mundo de los pobres nos enseña que el amor debe pasar por la justicia, para las mayorías, y no debe rehuir la lucha honrada. Ojo con esto. Nadie puede ir en contra de la conciencia de cada ser humano. Y si en el contexto que vivíamos en El Salvador, ¿ya? Unos grupos querían optar por la violencia, Monseñor Romero decía en su tercera carta pastoral, ¿va? Hacia las organizaciones populares, ¿ya? Él está presentando esa idea.
La iglesia no tiene por qué decirles no hagan esto o hagan esto. Es su conciencia. La iglesia solo advierte que la violencia genera mucho más violencia. Pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Decir, bueno, si ya no aprueban la cuestión del agua, ya hicimos lo posible, ¿va? Ya estuvo, ¿va? Hasta mucho. ¿Cuántos años de lucha? 15 años. 15 años de lucha. Y si no logran aprobar esa ley, pues ya hicimos lo que pudimos hacer. No, no, no. Lucha honrada es hasta el final, hasta que te terminen la fuerza, hasta que se acaba la vida. ¿Ya? El mundo de los pobres nos enseña de qué se trata la esperanza cristiana. Al final todo el mundo quiere salvarse y eso es honorable y es bueno, ¿no? No es malo querer alcanzar la salvación, pero estos signos, ¿no?, de salvación deben mostrarse en esperanza histórica. ¿No? Y todavía Isaías dice bajo signos sencillos. ¿No? Las cosas son sencillas con los sencillos. No hay que salir en la tele para creer que no estás construyendo el reino de Dios. Entonces vendrá, por último, una fe más profunda en Dios y en Cristo. ¿Ya? La Trinidad nos invita a insertarnos en la verdad. Y la verdad es servir a la vida. Pues no servimos a falsos ídolos de muerte. Se opta por una vida en plenitud que va más allá de las necesidades materiales. Ni se reduce a lo sociopolítico. Esto hay que tenerlo clarísimo. Tanto el Vaticano II como Pablo VI, eso es lo que van a darnos a conocer. Que, cuidado, las ideologías pasan, las modas pasan, los modos de pensar. Marx pasa. Ya ha pasado muchas cosas de Marx. Ya analizamos mejor a Marx ahora. ¿Ya? Todo esto pasa. ¿Qué no pasa? El evangelio, la verdad, el espíritu, ¿no? El análisis, los signos de los tiempos. Eso no pasa. Eso sigue siendo vivo y se transforma en cada momento histórico. La plenitud de la vida se radicaliza históricamente al servicio del reino y en la entrega total al Padre, que nace del servicio por el servicio a las necesidades primarias humanas. En sentido de una pirámide de necesidades, como dice Maslow, ¿va? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Primero es darte comer, primero es agua, primero es trabajo, ¿ya? Primero es recreación, primero es salario decente. Si no conseguimos esto, ¿no? Pero aún que la iglesia no lucha por conseguir también esto, entonces, ¿cuál sentido decimos que estamos contribuyendo a la historia? Si ni siquiera lo primario somos capaces de dar y ofrecer. Por eso la iglesia, al cooperar por la vida de los pobres, no se aleja de su misión. Da testimonio de su fe y se convierte en instrumento del Espíritu Santo. Para quienes dicen, uy, entonces yo me estoy haciendo político porque estoy en asuntos políticos y ya no en asuntos de iglesia. Bueno, ¿qué entendés por iglesia? Es el punto medular de que tenés que entender en tu cabeza y en tu corazón. Si por iglesia entendés la parroquia, entendés la construcción, ¿ya? O peor aún, si por iglesia solo entendés tu grupito selecto de hermanos, ¿no?, o de hermanas de congregación, entonces estamos muy mal. Si por iglesia debemos entender el mundo, ¿ya? Todo cristiano está lanzado al mundo, dice el Vaticano II. Es la razón de nuestro ser. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Eso es dado por Cristo. Entonces, de esa manera debemos entender nuestro compromiso. Muy, muy extendido, ¿no? Por tanto, todo lo que está dentro de este mundo es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Y por último, y para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida y aún la propia vida. Y esto es lo que a nadie le gusta. Hasta ahí no se llega, pues. Ya cuando las cosas ya van serias, ya pide un compromiso como el que exige, ¿no?, a Monseñor Romero, ser mártir. Esto ya lo pensamos dos veces. Normalmente nos cambiamos de domicilio o nos vamos a otro lado. Ya.
Monseñor Romero tuvo la oportunidad, ¿no?, de hacer eso. 2 meses antes de su muerte, él está en Roma, ¿ya? Y un cardenal le dice, tengo información fidedigna que lo van a asesinar. Le sugiero que se quede acá. Pero Monseñor Romero le responde, mi pueblo está ahí, ¿ya? Y yo soy pastor de ese pueblo. Entonces, como pastor de ese pueblo, debe estar con mi pueblo. Bueno, la mayor muestra de la fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. Y eso es lo que una vez, ¿no?, dialogando con un grupo de hermanos, ¿no?, que ex frailes o ex curas y cosas de esas, ¿va?, surge la idea de que ese es el problema, el testimonio. Las cosas a veces no suceden de como uno quisiera porque falta el testimonio. Si pueden apagar el micrófono, por favorcito. Y lo último, ya como conclusión, esto, ¿no?, nuestra historia, ¿ves?, dicho como interlocutor, ¿va?, de Monseñor Romero. Esta historia es antigua y esta historia es actual también. Es la historia de Jesús también, que intentamos, dice Monseñor Romero, proseguir modestamente. Hay que ver el nivel, ¿va? Modestamente. Toda reflexión se hace importante y decisiva cuando recoge de verdad la vida real de la iglesia y la vida real de su pueblo. La fe nos impulsa a encarnarse en el mundo sociopolítico de los pobres, asimilar sus procesos liberadores, que son también procesos sociopolíticos. Y esa encarnación y esa praxis, a su vez, concretiza los elementos fundamentales de la fe. El mundo de los pobres es el criterio teológico e histórico para entender la misión de la iglesia. Si la iglesia va por otro rumbo, entonces no sé a qué Cristo sigue. Pero el Cristo que hemos conocido en los evangelios es otro, ¿no?, impulsando, apoyando movimientos de liberación que conduzcan realmente a la justicia de las mayorías y a la paz de las mayorías, porque no es violencia. Por eso queda grabado, ¿no?, lo que hace un padre de la iglesia cuando predica y dice, gloria a Dei vivens homo. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y es lo novedoso, ¿va?, que ya hemos conocido que Monseñor Romero habla, gloria a Dei vivens pauper. Y esta es la primera vez que él va a pronunciar esta palabra. Gloria a Dei vivens pauper. ¿Ya? Por eso no está del todo loco cuando se dice que Monseñor Romero es un doctor de la iglesia. Porque hay quienes dicen que no, es que su lenguaje es bien sencillo y que no llega a una teología. Es que el problema es que no ha leído las homilías. Eso es seguro. Monseñor Romero tiene una teología muy de altura. Solo que el lenguaje no te gusta, porque no es una teología tradicional, no es una teología europea, es una teología muy encarnada, no solo en América Latina, deja América Latina, es una teología encarnada en lo más profundo del ser de Dios. Y por eso debe ser doctor de la iglesia, ¿no? Creemos que desde la trascendencia del evangelio podemos juzgar en qué consiste la vida, ¿no? En qué consiste la verdad, en qué consisten los pobres, o mejor dicho, como él presenta, la vida de los pobres. Solo desde ellos podemos entender a ellos. Y creemos también que poniéndonos al lado del pobre e intentando darle vida, sabremos en qué consiste la eterna verdad del evangelio. En otras palabras, ¿querés entender el evangelio? ¿Querés entender a Jesús? Entonces, compartí la vida con los pobres, ¿no? Está a lado con sus luchas, con sus llantos, con sus angustias, con sus alegrías, ¿ya? En sus condiciones también paupérrimas, en sus condiciones también de inseguridad, en sus condiciones muy devastadoras, ¿ya? Solo así
de manera radical, podemos entender qué es esto que llamamos evangelio. Bueno, hasta aquí, ¿no? La presentación, no sé si cómo organizaremos, ya que hay poquito, ¿no? Podemos externar si quieren, ¿no? De manera libre, alguna opinión o alguna pregunta, si sea el caso, ¿no? Gracias, David. De verdad, como equipo estamos, creo que los 4 del equipo también, de la Escuela Cosme Pesoto, que estamos facilitando este espacio por medio de David, que es su especialidad de Monseñor Romero en el trabajo final de graduación de su doctorado en teología. Bueno, yo inicio preguntando la relación un poco, o hay palabra ahorita, están pidiendo la palabra, sí, escuchamos primero. Creo que tenemos. Vicky López tiene la palabra. Hola, en realidad estás poniendo la interacción de las manitos de aplauso. Yo creo que es necesario de verdad ese tipo de reflexiones porque en los espacios de redes sociales donde se comparte mucho la comunicación, todavía para los que no, incluso no somos parte del país y conocemos desde afuera la historia de El Salvador, hay mucho que como católica uno todavía le falta de discernir sobre cómo lleva a precisamente Monseñor Romero este accionar y cómo la iglesia hoy todavía en muchos espacios, diría yo, sigue siendo silenciosa frente a ese tipo de acciones, entre visibilizar a estas personas que reivindican la memoria de todo un pueblo. Así que de verdad que muy agradecida de escucharte, David, de sentirte también, porque se ve que no solamente es una reflexión intelectual, sino mucho más allá una experiencia de vida cuando das tus ejemplos con experiencias con el caminar de los frailes, así que gracias. No, nada, gracias. Eso anima. Gracias. Bueno, yo Ay, tengo una pregunta, hay que avanzar. ok. Cercano a lo de Lovaina y entre lo que dijiste me llamó la atención del cardenal en el Vaticano, donde está, bueno, evidente, toda la mafia ahí va, de los que están revestidos. Le dicen que tienen información evidente que lo van a asesinar porque avisaron. Entre esa y el otro está la carta a Jimmy Carter. ¿Nos podría decir algo en ese tiempo? Entre enero y entiendo que y marzo que lo asesinan a Monseñor, está una carta que él envía al presidente Jimmy Carter. Lo veo muy en el contexto del discurso de Lovaina, ¿verdad? Sí, o sea, la razón por la cual le escribe al presidente de Estados Unidos es porque ya está cansado, creo yo, Monseñor Romero, de exigir justicia y no ve por ningún lado que le hacen caso. Entonces se va a la macolla, pues, al problema del problema. O sea, ¿qué causa que estemos pobres? ¿Qué causa que hayan tanto delincuente, tanto corrupto, ¿no? Tanto militar asesino? Lo que causa es que hay un país, ¿ya? Que se llama Estados Unidos y que de algún modo sostiene la pobreza de estos países para acrecentar su riqueza. Dicho de una manera sencilla, ¿no? Entonces, claro, entonces le pide, por favor, presidente, ya quite la ayuda militar a este país. Ya deje de estar asesorando a los militares. Ya deje de estar educando maliciosamente o asesinamente a los militares. Y ya comience a exigir a través de sus medidas diplomáticas, ¿va? Exigir que se haga justicia, ¿va? Exigir una transformación en este país. Pero como sabemos, Jimmy Carter no le escribe absolutamente nada, más que solo una misiva que le envía al embajador de ese entonces, ¿ya? Entonces, esa misiva es solicitarle que se reúna con el embajador para casi como aconsejar a Monseñor Romero que ya baje ese discurso de estar acusando al gobierno. Ese es el punto medular, esa es la molestia, ¿no? Porque el gobierno se siente muy herido,
porque domingo tras domingo es acusado públicamente, ¿ya? Entonces, pues nada, es un intento. Yo creo que son intentos fallidos, sí, va, en el sentido histórico, pero son intentos que nos iluminan por dónde está el problema de los problemas. ¿Ya? Lo que está pasando en Honduras, por ejemplo. Está sucediendo en Honduras, que ya públicamente el presidente es narcotraficante. Eso es serio. ¿Ya? ¿Por qué no hablar de otra forma? Pues sí, así es. Ya en los dichos de muchos congresistas estadounidenses, ya es pleno. Hasta Biden va a mandar una especie de asesor, ¿va? Para ver, mediar qué se puede hacer con Honduras. Pero esos niveles no estarían así si no existiera un grupo de poder que está más allá que el presidente de Honduras. ¿Ya? Entonces él apela, ¿no? Por ejemplo, a través de esa carta a Jimmy Carter, que por favor, ¿no? Deje ser a El Salvador independiente. Deje que nuestro pueblo pueda construir su propia historia. Deje que nos podamos organizar como pueblo. Denos libertad, ¿no? A los salvadoreños de hacer un país libre y soberano. No, eso es como que el mismo, si yo me pongo a pensar, es que Monseñor Romero se sentía padre de esta patria y le dolía. Entonces, y también se sentía como autoridad, ¿no? Porque eso se lo puede pedir un presidente, pero no se lo puede pedir un arzobispo. No está dentro del contexto, ¿no? Que se lo solicite un arzobispo, pero él lo hace. Él lo hace porque se siente responsable de este pueblo. Creo, por ahí va. Gracias, David. ¿Quién más participa en alguna inquietud, reflexión? Yo tengo una pregunta. Como usted hizo la tesis, ¿verdad? Bueno, de Monseñor Romero. Bueno, estoy finalizando. Bueno, la está finalizando, pues. Sí, sí. Pero quieras o no, pues ha leído más que nosotros, eso sí, ¿verdad? Un poquito entonces, entonces, la pregunta es, ¿en algún momento, en alguna homilía, Monseñor Romero, bueno, en las homilías él exigía a la Fuerza Armada, ¿verdad? Que dejara sus armas, que dejara de matar a sus propios hermanos? Ahora la pregunta es, ¿en algún momento dijo algo similar a la guerrilla? ¿Se los habrá expresado también a la guerrilla o solo a los militares? La tercera carta pastoral es esa la respuesta. A las organizaciones populares, estrictamente a las organizaciones populares. Monseñor Romero les dice, respeto su organización, respeto su intento de transformar este país, pero les corrige un problema. ¿Cuál? Que no va por ahí, por esa manera de hacerlo. ¿Y cuál es la manera incorrecta? La manera incorrecta es que quieren cambiar las cosas sin convertirse, sin transformar su corazón, primera cosa. Segundo, sin tomar en consideración al pueblo mismo, sino que ustedes se ponen en nombre del pueblo. Cuidado, cuidado cuando te pones en nombre del pueblo. ¿Y por qué crees que Monseñor Romero se siente pastor y habla en nombre del pueblo? Porque ha estado con el pueblo, ¿ya? Él ha vivido con el pueblo. Él ha enterrado al pueblo, a sus muertos. Él ha sacado de la cárcel, ha desaparecido, etcétera, encarcelados. Él ha estado velando por desaparecidos. Lo que conocemos un poquito la historia salvadoreña, se acordarán de Comadres, ¿va? Una organización de madres por hijos desaparecidos. El Estado. Si no has estado con el pueblo, entonces no te sientas representante del pueblo. Un sindicalista, con todo el respeto posible, solo sabe su sindicato, pero no sabe del pueblo. Y el otro aspecto importante es la violencia. No se consigue con la violencia las transformaciones más radicales de un país, jamás. Bueno, ni siquiera en tu casa. Vergueando a tus hijos no creo que conseguís una mejor respuesta de tus hijos. Igual sucede con la sociedad. No se puede reprimir, ni tampoco reprimir a tu represión. Es decir, si te pasó mal en la vida, entonces vos tenés que tratar mal a los demás.
Bueno, hay que tomar en cuenta que la situación era dura, donde se cierran los espacios de libertad, se cierran espacios de derechos humanos. Entonces las organizaciones populares quieren tomar las armas ya de manera confrontativa, ¿no? Eso no lo vio Monseñor Romero. Sabemos, ¿no? Por los datos que va presentando tanto Yacuría como Urrutia, como otros personajes, ¿no? De la eclesialidad salvadoreña, que las organizaciones populares se reunían con Monseñor Romero. ¿Y por qué no decirlo? Los grupos de masa, ¿va? Los grupos violentos que después va a ser la guerrilla, ¿no? Que todavía no se puede hablar de guerrilla, sino que eso es un proceso mucho más tardío, después de la muerte de él. El primer consejo es, no, la guerra no. La guerra va a ocasionar más problemas al pueblo. Ojo con eso. Así que la pregunta, si él aconsejaba tanto un bando como otro, claro que sí, claro que sí. Y por eso le invito a que lea la tercera carta pastoral, la iglesia frente a las organizaciones populares. ¿Ya? Gracias. Bueno, Gracias, muy buena pregunta también que nos provoca. ¿Quién más? Bueno, está un detalle que sería, me interesa también, o que es inquietante, es el tema de comunicador, su actividad en la radio. ¿Nos podría decir algo de esa palabra en la radio de Monseñor Romero? bueno, Monseñor Romero no es nuevo. Él le gusta, a pesar de, bueno, tampoco no hay que hacer una biografía, ¿verdad? Pero pequeño él tiene una especie de parálisis, no es poliomielitis. Algún problema de desnutrición. Hay que entender que el padre le pierde el trabajo cuando él es pequeño, ¿no? El padre que dice que es telegrafista, pues nada, ese lo pierde el trabajo. Entonces pasa una temporada muy fuerte de hambruna. Entonces, alguna cosa, una secuela de anemia, le provoca cuando tiene 8 o 9 años, que está en el seminario menor de San Miguel, le provoca una parálisis, ¿ya? Que le va a durar casi los 3 años. Entonces, eso lo hace ensimismado. Pero al mismo tiempo tenemos una faceta muy contradictoria en términos psicológicos, podríamos decir, ¿va? De Monseñor Romero, que cuando le toca hablar, él se luce para hablar. Ya. Aparte que tiene una voz espectacular, una voz muy campechana, muy popular, que el pueblo, bueno, creo que han escuchado la voz de Monseñor Romero, ¿no? No es una voz elocuente, ¿va? No es una voz de locutor, pero sí es una voz sencilla, es una voz de fuerza. Y eso es la otra faceta, Monseñor. Él fue comunicador casi siempre. Le gustaba disertar, le gustaba hacer poesía, no le gustaba mucho cantar, aunque era buen músico, ¿verdad? Era bueno para la dulzaina, para la guitarra, ¿ya? Entonces, esa labor de comunicador la va a ejecutar casi siempre. Cuando él regresa de Roma, de estudiar, 1942, regresa a San Miguel, él va a producir varios documentos, ¿no? Un semanario, ¿da? Un periódico quincenal y luego uno dominical, ¿no? O sea que tiene 3 periódicos circulando en San Miguel. Y ahí él opta por ser el editor y por tanto llevar una línea de educación eclesial en los contextos que vive San Miguel. O sea que Monseñor Romero no es comunicador cuando llega como arzobispo, él ha sido comunicador toda su vida. Le encanta trastear aparatos, hablar de eso, modular micrófonos, etcétera. ¿Ya? Quizás no podríamos decir un poco en mi chiste, ¿no? Que creo que ahora cuando Dios va a hablar a los ángeles, creo que él se pone a modular si qué tipo de voz le va a salir a Dios, ¿va? Porque le encanta, eso va a ser como algo muy propio de él. Pero ojo, en la comunicación él se esmera en decir la verdad. Nunca se atreve a mencionar nada que él no conoce. Así que cuando habla, pues está hablando una persona que ha pasado horas y horas y desvelos
tratando de entender lo que te va a decir. ¿Ya? Entonces es honorable, Monseñor Romero, que él prepara las cosas y con seriedad. ¿Ya? En esa parte, David, que estás diciéndola, pienso en la asesoría que él tenía. ¿Qué se puede decir de la asesoría? Porque eso es una parte, creo que importante, porque nadie puede sacar individualmente toda Sí, una, ¿verdad? La postura, todo lo que, algo de eso. bueno, él creo que siempre ha hecho eso, siempre ha preguntado a sus hermanos de clérigos, a sus hermanos de seminario, ¿ya? Es curioso, ¿no? Esta persona tímida al mismo tiempo tiene amigos cardenales, tiene amigos de todas partes del mundo, ¿ya? Es curioso cuando se reúnen en Puebla. No sé si quizás ahí le agarra chirria con Juan Pablo II, pero bueno, hay una anécdota que la cuenta José María Vigil, ¿no? Que cuando está en Puebla, los micrófonos y la atención no es hacia Juan Pablo II, la atención es hacia Monseñor Romero. O sea, que los medios lo siguen, ¿ya? Por alguna razón, claro, ¿va? Dice la verdad. A él sí le podemos confiar, ¿va? La situación del Salvador, que nos cuente cómo está El Salvador. Pues sí, ¿no? En esa discusión es interesante esa faceta también. No sé, ¿qué más? Ercilia, adelante. Sheila, Hola, bienvenida. hola, buenas Qué bueno que tardes. estés aquí desde Canadá. Bienvenida. Gracias por la invitación y es buenísimo poder celebrar a Monseñor Romero de esta manera. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es que podríamos decir que Monseñor Romero inicia un movimiento no violento nuevo en El Salvador. Esa es mi primera pregunta. Después, ¿cuál es la reacción de la iglesia salvadoreña, de la jerarquía salvadoreña, después de la muerte de Monseñor Romero? ¿Y cómo ves la iglesia, la jerarquía salvadoreña en este momento? La primera es fácil, la segunda es comprometedora, ¿no? Monseñor Romero generó un movimiento no violento. No, de manera histórica no. ¿Ah? Pero sí dice mucho a la hora de encauzar las conductas de los cristianos. ¿En qué sentido hablo? Él, creo yo, allá por el 77, ¿no? Él va a mencionar que le presta, bueno, él conoció, ¿no? Él conoció, escuchó en Roma una conferencia de Gandhi. Así que él tiene referencia muy, muy claro, Gandhi. Y también, claro, él coloca también a Martin Luther King, ¿ya? Junior. Entonces, esos dos referentes lo tiene claro. Y él dice, cuidado, violencia. ¿Cómo debe ser la actitud, ¿no? Del cristiano ante la violencia? La primera actitud es normal, ¿va? Defenderte y usa violencia. Entonces dice, también está la actitud del no violento, ¿no? Que a través de los procesos de justicia, pues trata de enfrentarse a la violencia sin hacer violencia, ¿no? Pero hay una tercera vía. ¿Y cuál? Es que hay que hacer lucha, ¿ya? O sea que no tienes que quedarte simplemente con la postura no violenta. Yo soy no violento y te digo la verdad, ¿no? Me enfrento con la justicia, pero no te hago violencia, ni te odio, ¿no? Ni te difamo tampoco. Pero al mismo tiempo, dice Monseñor Romero, hay que hacer lucha. ¿Y lucha qué significa? Lucha significa, pues, exigir las cosas. Si la justicia no la da, entonces exigir a la justicia, ¿no? Si la jerarquía no la da, entonces exigir a la jerarquía, ¿no? Y voy contestando la segunda, ¿ya? Es decir, es normal, creo yo, que nuestros obispos han entrado en un proceso de calma, porque creemos en esta burbuja neoliberal globalizada, creemos que ya no existen militares sangrientos ni asesinos, ya no existe una injusticia estructural que oprime a los pobres,
Más bien, en el caso salvadoreño tenemos un tronco de presidente que dicen los hondureños ya quisieran tenerlo, ¿verdad? Los guatemaltecos ya quisieran tenerlo. Y todo el mundo dice que quiere tener a Nayib Bukele como presidente. Pero con todo respeto, una cosa es la publicidad y otra cosa es el pueblo. Y el pueblo está pasando hambre, ¿verdad? El pueblo le han quitado más de lo que ya tenía de desempleo, ahora le han quitado casi el 20% más de desempleo. O sea que el pueblo está sufriendo igual. Solo tenemos una gran gama de publicidad que hace ver que aquí es casi como Suiza, ¿ya? Y que las cosas van transformándose. ¿Va? Por unas 2 bolsitas que te den de 3 bolsitas, ¿va? Que más o menos es una comida de unas 2 semanas. O sea que Nayib Bukele ha dado de comer al pueblo un mes, digamos así. Por ponerle sencillo, honesto, ¿va? Le ha dado a comer un mes de todo un año. Bueno, y eso quita el hambre, en parte. Lo que mejor hace es publicidad. Así que ojo, ¿no? Nos hemos acomodado, esa es la verdad. Nos va bien este sistema, nos va bien tener celulares de última generación, ¿va? Fantásticos, ¿va? Y con eso creemos que estamos conectados y estamos viviendo con el mundo de los pobres. ¿Va? Tenemos muchas cosas que nos están pervirtiendo del mundo real. Y si no estamos sirviendo al mundo real, entonces estamos en mal camino, muy mal camino. Sin mencionar otras cosas que con la historia vamos a ir descubriendo, ya, de algunos obispos, inclusive salvadoreños, ¿no? Vamos a ir conociendo. No soy yo el que tenga que difamar o hablar mal, pero es normal, ¿no? Es normal. Nos hemos acomodado y al acomodarnos viene el pecado y viene el mal. ¿Y a quién le dañamos? Al pueblo. Al último instancia es el pueblo el que surge dañado. En economía, en política, en iglesia, etc. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Luchar. Luchar y enfrentarnos. ¿Ya? Y eso sí es un dato. Por ejemplo, hay un dato que está en el arzobispado. Eso son cosas de que, bueno, hay que dedicar más tiempo. Esa es otra tesis doctoral, man. ¿Ya? Hay muchos escritos, manuscritos de Monseñor Romero que no los conocemos. Y uno de esos es cómo hay que acercarse a un sacerdote que ha cometido el pecado de transgredir el celibato. Y él va a colocar en media página. Lo primero que hay que hacer es respetar el ansia de cariño que necesita. Lo primero que hacemos es recriminarlo, ¿va? Porque ha faltado a la iglesia. No, lo primero que tenemos que hacer es respetar, porque él está falto de cariño. Fíjate qué nivel va de humanidad. ¿Ah? Está falto de cariño y está falto de una comunidad que lo apoye. Y ese es el primer problema en el caso sacerdotal, que no hay una comunidad que te apoya. Él convive con vos, echerado, traguitos de vez en cuando, pero no te apoya. No sabe qué sentís en tu interior. Es el primer paso, ¿ya? Para estos niveles. Hay que luchar, hay que enfrentarse. Bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Hay que darle tiempo a otra persona que quiera. Gracias. David. Adelante, hermano. Le escuchamos. No me alcanza a ver. Sí, le veo la frente, no hay problema. Sí, la ubicación en que estoy. Pero sí tengo mucho gusto. Igualmente, hermano. No he escuchado todo porque tengo mala señal en el internet, que se escucha entrecortado y algunas cosas no las he escuchado muy bien, pero tuve la dicha de hacer el diplomado con usted y vaya, gracias. Recuerdo algo. Me parece muy bien. Una pregunta que no sé si viene, porque no es parte de lo, quizás de lo que usted ha expuesto, pero me queda una duda. Cuando fuimos a la canonización de Monseñor Romero a Roma, que tuvimos por allá, conocí a un Monseñor X, que estaba hablando en una plaza y nos preguntó que de dónde íbamos y le dijimos que era El Salvador, y entonces él dijo,
que había estudiado, que había estado como parte del tribunal para la canonización de Monseñor Romero. Y él decía que porque en la posición no había, que se habían atrasado porque no, Monseñor no había tenido contacto con mujeres. Y le digo yo, ¿cómo no? ¿Por qué no? No es que no aparecía. Digo, si él más bien estuvo con religiosas, ¿verdad? Estuvo allá en el hospitalito conviviendo con religiosos, pero ¿por qué no lo escribieron? Porque yo serví del diablo, me dijo. Y yo, fue una de las cosas que dije, porque para ser santo tiene que tener esa parte pues trabajada. Y entonces no sé qué tan cierto es eso. Sí, es curioso, ¿ah? Sí, pero no sé si eso, perdón, si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? Entonces, pero sí me cuestionaba eso él, ¿verdad? Ahora, lo otro es, y la duda que tengo es, con respecto a la pregunta que Juan Pablo II les hace a los obispos, ¿qué piensa cuando él visita acá a El Salvador, ¿verdad? Y uno de ellos responde, pues a él se deben las miles de muertes que han habido en este país. Entonces, no hubo alguien que rectificara eso, no hubo alguien que se opusiera a eso, que eso sería lo que tardó más el proceso de canonización de Monseñor Romero. Es como una duda que tengo. Bueno, por la más fácil, ¿verdad? Esto segundo. Lo que tardó el proceso es que hay muchas familias de poder salvadoreñas que estaban continuamente yendo a Roma a solicitar la anulación del proceso de canonización. Y eso está dentro de las actas del proceso. ¿Ya? Es el primer dato que hay que conocer. Aquí los ricos, pues los ricos recalcitrantes de este país, ¿ah? Inclusive de esos ricos hay gente que dice que es muy católica, ¿ah? Van continuamente a Roma, casi como que lo tienen con la pistola enfrente de Juan Pablo II, solicitándole que anule ese proceso. Pero hay que saber una cosa, quienes van a defender a Monseñor Romero no son los obispos del Salvador, ni tampoco se organizan los sacerdotes del Salvador. ¿Ya? Quienes van a defender a Monseñor Romero son los mismos cardenales, amigos de él, cuando lo hospedaban, cuando dialogaba en sus visitas a Roma. Ellos son los que lo van a defender. Y eso va a ser un tema interesante en el futuro, ¿va? Agradecer a todos estos cardenales y obispos de muchas partes del mundo que presionaron para que nunca quitaran el proceso. Sería bonito que alguna vez a Rafael Urrutia pudiera conversar esos datos, porque él tiene mejor esos datos, porque es parte del proceso, ¿no?, de canonización. Ahora, con lo otro, siempre es interesante lo femenino, ¿ah? Si es el candidato masculino, y peor si es dentro del clérigo, si es clérigo, en este caso Monseñor es obispo. El primer problema que le encuentran es si tuvo una mujer por ahí, un desliz, un amante, ¿va? Un niño así bajo de agua. Y eso es porque lo pregunta en la iglesia, no se puede. ¿Por qué preguntan esas cosas? Porque eso es lo normal. Ya, eso es lo normal. Si vos querés escudriñar la vida de alguien, te vas a encontrar que pues fue novio de alguien, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Ese es un tema para otro tiempo, ¿ya? Pero estamos en contra de una cuestión muy natural. Necesitamos compaginar hombres y mujeres, ¿ya? Y no estoy hablando en términos sexuales, sino que esa es la falta de educación que nos falla en los procesos de formación, tanto de religiosas como de religiosos o de sacerdotes, que no nos enseñan a convivir con mujeres. Si quieren criticar o tratar de encontrar a Monseñor Romero un caso de lícita, no lo encuentran. Porque él
él va a ser uno de los primeros que va a buscar esas relaciones de amor, relaciones de amistad, de respeto, de cordialidad con mujeres, sin llegar a la sexual ni a utilizar lo sexual. No, Monseñor Romero tiene 3 familias conocidas en San Salvador. Cuando está cansado, él se va a meter, ¿ya? Se va a meter esas 3 familias. Y él va a vivir y convivir. Y a veces cuenta, no en su diario oficial, ¿no? Un diario que todavía hay que conocerlo, ¿va? Cuenta en su diario, me gustó cómo estaba vestida, ¿va? No digo el nombre porque eso ya será dato, ¿va? Más adelante. Me gustó cómo estaba vestida. Me hubiese gustado casarme con ella. Pero como mi opción es otra, le agradezco al Señor que sea don Jorge, ¿va? Para citar un nombre, que sea don Jorge el marido de esa señora. Y oro para que don Jorge la cuide y nunca se le vaya de su lado. ¿Va? Que niveles de decir que él tenía problemas con lo afectivo, en lo absoluto. Él tenía claro su vocación, ¿ya? Que tenía problemas, no, sí que tenía cuestiones naturales. Es que hay que ponerse en los pellejos de un ser humano, no de un cura, de un ser humano. ¿Ya? Está cansado. El pueblo a veces le pela, a veces no. ¿Va? A veces le hace caso, a veces no le hace caso. Luego llega solo a su cuarto y él quiere a alguien que lo mime, que lo acaricie. ¿Ah? Eso es normal, eso es natural. ¿Ah? Como una hermana, está cansada de tanto sacrificio, tanto apostolado. Ya quisiera alguien que le diga, mi amorcito lindo, qué bella te ves. Vení, te voy a hacer un masajito. ¿Ya? Ya quisiera una hermana religiosa que tuviese un hombre sin maldad, ¿va? Sin cuestiones sexuales, sin manipulación, ¿ah? En ese nivel, una amistad de ese nivel. Eso es prueba de que estamos muy en pañales en la formación sexual de nuestros religiosos y sacerdotes. Y Monseñor Romero sí tenía eso, tenía equilibrado. En una entrevista que tuve con Cardenal, Rodolfo Cardenal, padre Rodolfo Cardenal, él dice lo siguiente: detesto la biografía que construyeron, ¿va? Sobre Monseñor Romero, porque hay muchos datos que son irreales. Entre esos, ese dato, el dato de querer manipular, que él tenía problemas afectivos, en lo absoluto. Más bien, tenía clara su misión como sacerdote, como obispo y después como arzobispo. No tenía tiempo para estas cosas. Ya, así de fácil. Bueno. Interesante, muchas gracias. Pero Gracias. tengo una última pregunta, David. Es en relación a esa cantidad de periodistas que visitaban a El Salvador, sobre todo para entrevistarlo a él. Y lo que venían a ver ellos era el cambio de iglesia que Monseñor Romero estaba realizando en este país. ¿A qué se refería exactamente cuando dice ese cambio de iglesia? Porque yo he leído parte de eso en el diario de Monseñor Romero. Es que cuando un líder, un pastor mueve a su pueblo, el pueblo no lo deja abandonado, el pueblo reacciona correctamente y positivamente, ¿ya? Un líder que los defiende, que habla por ellos, que saca la cara por ellos. Entonces es lógico que las comunidades comiencen a tener certeza de su fe y comienzan a convertirse en realidad y comienzan a agarrar las cosas de este mundo como responsabilidad directa de su fe. Entonces eso es lo que ven como novedoso. Como novedoso es las primeras comunidades cristianas en los primeros tiempos, a la muerte de Jesús. ¿Ah? Eso es lo que ven novedoso. No ven otra cosa. Novedoso que un sacerdote que se llama Rutilio Grande deja de celebrar la Eucaristía para ir a solicitar el salario de los campesinos que están rozando caña y que no les han pagado por 15 días. Eso es novedoso. Esas son las cosas que vienen de otro país a querer saber qué comen estos curas aquí. ¿Ah? ¿Qué les han dado?
¿ah? Que tienen un amor y un respeto al pueblo que no se ven en otras partes del planeta. Máxime, claro, en esos momentos de represión, de insultos, de vejámenes a los derechos humanos que sufrían los más pobres, ¿no?, del Salvador. Así es. Por ahí creo. Muy claro, David. Gracias. Gracias a usted, Me queda hermano. claro. Me queda claro. Gracias, David. Ya tenemos 1:30, aunque iniciamos, ¿verdad?, con ese margen de 10 minutos. No sé si hay alguien más que quiera alguna inquietud, ¿verdad? Ya decía bien que no estamos construyendo su biografía, es tanto, ¿verdad? Tantas aristas, pero Sí, qué sí. bien que estamos resaltando como nuestras inquietudes y todo. Brenda Chacón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente decirles gracias por la reflexión y quizás empezar diciendo que yo no vivía en el tiempo de Monseñor Romero. Me hubiese gustado estar para escucharlo, para vivir en carne propia lo que ustedes cuentan, con tanta pasión, con tanto entusiasmo y con tanta esperanza. Y yo creo que necesitamos, la iglesia, también personalmente, necesitamos seguir escuchando estas reflexiones que nos despierten a la verdadera realidad, no a la pantalla política o a la pantalla que los medios de comunicación a veces nos hacen de nuestra realidad. Y realmente yo admiro mucho la capacidad que Monseñor Romero tenía de buscar a Dios donde él se dejaba encontrar. Lo que usted ha mencionado, el lugar de los pobres, el lugar privilegiado de Dios, el lugar teológico, y que en nuestro país pues son las grandes mayorías. También es lo que usted mencionaba, que buscaba la raíz del problema y actuaba con mucho valor. Y yo creo que al valor también le iba muy unido a la esperanza, porque jamás renunció a ella. Y eso creo que es un motor que impulsa la vida. Todo esto, lo que han compartido, yo me he preguntado, ¿será que algo ha cambiado aquí en El Salvador? Porque parece que los ricos juegan a lo mismo y entonces los demás guardamos silencio. Y yo también pienso que no podemos acostumbrarnos ni a la violencia ni a la injusticia, pero a veces, digamos, como nuevas generaciones sí es necesario escuchar reflexiones como esta, que nos vayan iluminando y que nos permitan escuchar otro tipo de mensajes que nos vayan despertando con fuerza a vivir y a luchar por algo diferente en este país. Y bueno, pues gracias por la reflexión y realmente no tengo tantas preguntas sobre el tema, más bien me quedan muchas preguntas por hacerme en el camino de fe, en el camino de mi fe, y pues les he escuchado con mucha atención. Muchas gracias. Gracias, entonces. Brenda, muy amable. Gracias, Brenda. Bueno, qué bien que nos mueve el sentir con Monseñor, ¿verdad? Creo que hay más y pues aquí El Salvador ha estado lleno de celebraciones en línea, o no sé con cuántas hemos chocado. Este fue el horario que más o menos buscamos que no coincida, sin embargo hay mucha actividad en este momento. El clero celebró la Eucaristía en la catedral con no sé cuántos obispos llegarían, pero era cerrado, solo iba a ser transmitida, ¿verdad? La cripta ha estado visitadísima, los que han ido y envían fotos, ¿verdad? También han estado compartiendo donde está Monseñor. Ese es el ambiente aquí en El Salvador y creo que mucho a nivel internacional. Hay también cantidad de foros que hubieron hoy y desde ayer están, ¿verdad?, compartiendo. Lo van a tener va a quedar en nuestro canal de la Escuela Franciscana Cosme Pesoto, ¿verdad? Ahí va a estar ya guardado para que lo compartan o puedan escucharlo nuevamente. Los documentos de los cuales ha partido, bueno, la presentación que ha hecho David y el documento del discurso traducido por la UCA del francés al español del Novaina, está también ahí en el chat. Aquí en el chat de este encuentro pueden bajarlo, ¿verdad? Están dando agradecimiento, ¿verdad? Profundamente al espacio de la escuela con este ofrecimiento. Y bueno, aquí cerramos escuchando algunas
palabritas ya para nosotros, de verdad de gratitud por encontrarnos y querer forjar, como nos impulsaba Brenda, hermana, a unirnos, creo, a unos, a los mayores nos toca integrarnos con las nuevas generaciones, llamaba a ella, muy bien, y creo que para El Salvador es un reto, ya que es la nueva generación la que le ha dado el voto mediático al presidente actual y al tema de la asamblea también, que ya lo decía David, que ya tenemos un desafío en el nuevo diseño político que para el sentido de la iglesia pues nos ha votado todo lo que se titula o se dice la palabra testimonio para nosotros, que es la coherencia del caminar hacia Jesús y no el planteamiento mediático favorecido por palabras, que eso es lo que estamos por ver, ¿verdad? Gracias y pues aquí estamos ya casi cerrando, ¿verdad? No sé, David, para hacer el cierre. Solo una palabra, ¿no? Para finalizar. Creo yo que celebrar a Monseñor Romero no se trata de hacer cantos, bailes, cuestiones folclóricas, o asistir a una conferencia, conocer un poco de su vida. Es algo más que eso. Es algo más que eso. Tampoco, ahora que es santo, entonces hay que ir a la cripta, pedirle un milagrito, que me saque la lotería, que me dé trabajo, que, etcétera, etcétera. Cuidado. Es cuando comienza el proceso de conocerlo, la enseñanza de él, es lo que tenemos que captar. Los santos los lapidamos, pues. Los santos los escondemos, los santos los metemos en su cripta, donde está muerto, porque solo sacamos lo espectacular, el milagro, ¿ya? Y las cosas espectaculares, que muchas de esas no son ciertas, ¿ya? De lo que sí podemos sacar de Monseñor Romero es que es un ser humano. ¿Quieren con certeza cuál es el mayor descubrimiento que tengo en la tesis? ¿Ya? Y así lo puedo decir con propiedad. Ninguno. Monseñor Romero fue un cristiano ejemplar. Y su mejor característica, ¿cuál es? Que es honesto. Honesto consigo mismo. Honesto con el pueblo. Honesto con la iglesia. La honestidad es la mejor cualidad de Monseñor Romero, entre otras que se destacan, ¿no? Es la honestidad. Hay que comenzar a no celebrarlo de esa manera, cuidado. Hay que comenzar a conocerlo. Y para conocerlo es como conocer a Jesús, tener que leer los evangelios. Entonces, conocer a Monseñor Romero es comenzar a leer las homilías de Monseñor Romero. Son 6 tomos en el caso de la edición de la UCA, ¿va? Son 6 tomos que te lleva años quizás de tu vida, con calma, ¿ya? Pero solo así creo que lo vas a conocer. Y vas a entender muchas cosas de tu vida cristiana, de tu vida social y de tu encaramiento con el mismo Dios. Si es cierto que decís que sos bueno delante de Dios, entonces vamos a ver. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Ya? Delante de tu conciencia no puedes ocultar que Dios observa, pero no observa como juez, sino que observa con tristeza, porque estamos patas arriba, ¿no? Como dice Galeano, ¿va? América Latina patas arriba, la educación está patas arriba, en el sentido que le damos importancia a lo que no tiene importancia y dejamos de prestarle importancia a lo sencillo, a lo básico, a la conversión, a la lucha, al sentimiento, al dolor, ¿ah? Al sufrimiento, el sentir, solidaridad con tu pueblo. Esas cosas son poco importantes y creemos que solo son migajas que tenemos que dar hacia los pobres. Al contrario, es la vida total la que tenemos que entregar hacia ellos. En las condiciones que cada quien tiene, ¿no? En las formas que puede aportar de cada quien, correcto, ¿no? Pero cuidado con dejarlo en el olvido, dejarlo sepultado y comenzar a fantasear con un montón de milagros que van a aparecer y que están apareciendo. Y que no es malo, ¿ya? Pero no es solo eso, Monseñor Romero. No es un milagrero. Es un obispo, es un pastor que entregó su vida
por ver mejor las condiciones de los más pobres, no solo de El Salvador, sino de América Latina y no del mundo también. Por eso hablamos de un padre de la iglesia, ¿ya? Por eso mismo. Gracias entonces por todo. Gracias a quienes participaron y nos encontramos esta tarde, noche para algunos de ustedes ya, para Argentina, para Canadá, para quienes nos están compartiendo desde allá, ¿verdad? Gracias. Y ahí nos encontraremos en una próxima, que les llegue la invitación de parte de la escuela Cosme Pesoto. Que estén bien a todas y a todos. Gracias, David. Gracias. Siempre. Gracias, David. Siempre es un gusto Igualmente. escuchar de Monseñor Romero de su acervo cultural. Gracias, siempre quedo agradecida. Y me disculpo por no haber llegado temprano. No tenga pena. Está grabado de todos modos. Ahí vamos a compartir la grabación. Ok, listo. Gracias, David. Un placer. gusto. Bendiciones. Paz y Igual. bien. Paz y bien. Muchas gracias, paz y bien. Gracias, Vemos. feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, paz y bien. Muchas gracias a todas y todos. René, ¿me compartís la ponencia, porfa? ¿Cómo no? Te la envío. Gracias. Sheila. Ahí nos Bien. seguimos a rato. Igual, gusto de verte. Bye, gracias igual. Gracias, Eliet, así va. Ahí hay varias. Ahí está, Salmo. Saludos, muchas gracias, pase bien, un gusto. Muy bien, cerramos entonces. Un gusto a todos y nos vemos en otra ocasión. Primero Dios.